Cuando encontré el testamento de mi padre, descubrí que había dejado toda su fortuna a mi hermano menor, pero solo porque él nunca supo que yo existía. Mi madre escondió mi existencia de él y me dejó en un orfanato. Me quedé en shock al verla entrar en la casa, abrazada a mi hermano, fingiendo ser una madre amorosa. Mi madre me abandonó cuando era niña. Nunca supe quién era mi padre y siempre me pregunté por qué me dejó atrás. Viví en orfanatos, de familia en familia, y aprendí a no esperar nada de nadie. Pero un día recibí una llamada diciendo que alguien de mi familia había fallecido y que debía ir al velorio. Era mi padre, un hombre que nunca supo de mi existencia. Cuando llegué a la casa de la familia, reconocí a mi madre de inmediato. Ella estaba allí, junto a un chico que parecía ser mi hermano menor, los dos abrazados y de luto. No me notaron hasta que una señora mayor me vio y comentó a mi madre: «Esta joven se parece mucho a él, ¿no crees?». Mi madre se quedó helada al verme, y en un tono frío, dijo: «Ella no pertenece a esta familia». Quedé atónita. Me acerqué a ellos e intenté hablar con mi madre, pero ella me interrumpió. «Tú no formas parte de su vida. Él nunca supo de ti y así seguirá siendo». Me volví hacia el chico, tratando de encontrar alguna conexión, pero él me miró con desprecio y dijo: «No necesitamos a otra hija bastarda que venga a dividir lo que es nuestro». Esa noche, mientras todos dormían, caminé por la casa intentando entender mi historia. Encontré una oficina que parecía ser de mi padre y, en un cajón escondido, estaba el testamento. Él había dejado toda su fortuna a sus hijos, pero no sabía que tenía dos. Mi madre, que controlaba las finanzas de la familia, había escondido todo esto para quedarse con el dinero para ella y mi hermano. Quería justicia. Quería que supieran que él también era mi padre. Decidí enfrentar a mi madre, pero ella solo rió, diciendo: «¿Crees que vas a conseguir algo? Ese dinero no es para huérfanas como tú». Me empujó fuera de la casa y amenazó: «Si intentas algo, te arrepentirás». Cuando fui expulsada de esa casa, una furia ardiente se apoderó de mí. Mi madre, la misma mujer que me abandonó años atrás, aún tenía el poder de hacerme sentir invisible, insignificante. Sin embargo, ya no era una niña asustada. Iba a volver, pero esta vez con un plan. Lo primero que hice fue buscar información sobre mi padre. Pasé semanas reuniendo detalles sobre él, amigos cercanos, antiguos compañeros de trabajo e incluso algunos registros financieros. Poco a poco, fui conociendo la imagen de un hombre que, a pesar de no haber sabido nunca de mi existencia, podría haber sido un padre para mí. Un día, mientras leía un antiguo artículo de periódico sobre él, encontré el nombre de una persona, Doña Clara, su antigua secretaria y confidente. Pensé que ella podría contarme algo que me ayudara a entender lo que realmente había pasado entre mis padres. La encontré en una plaza tranquila, sentada en un banco, envuelta en viejos recuerdos. «Perdona la intromisión, pero soy hija de Roberto», dije, intentando no mostrar mi nerviosismo. Ella me miró por un momento, sorprendida, y luego suspiró. Entonces, realmente, él no sabía. En su mirada, percibí algo que nunca supe. Mi padre siempre quiso una familia, alguien en quien confiar. Y fue en ese momento que decidí que la verdad saldría a la luz. Doña Clara me contó sobre una intensa pelea entre mis padres, donde mi padre insistía en una vida más sencilla, mientras mi madre solo pensaba en la riqueza. Mi madre usó su frialdad y astucia para mantener el secreto sobre mí, llevando a mi padre a una vida de soledad y, finalmente, a una muerte sin haber conocido a su hija. Salí de ese encuentro con el corazón aún más decidido. Sabía que necesitaba más pruebas, que debía revelar al mundo quién era realmente mi madre. Esa noche tomé la decisión: exponer toda la verdad. Y para empezar, necesitaba infiltrarme de nuevo en esa casa. Al acercarme a la casa, noté una extraña actividad. Un sobre se cayó de la bolsa de mi madre mientras se despedía de mi tío. Era un sobre grueso, con papeles que parecían importantes. Me acerqué y, en un impulso, lo tomé sin que nadie lo notara. De vuelta en mi habitación, me senté con el sobre en las manos, sin saber exactamente qué esperaba encontrar. Respirando hondo, lo abrí con cuidado y saqué una pila de documentos, la mayoría con sellos de bancos extranjeros y fechas que se remontaban a varios años. A medida que examinaba cada papel, el panorama comenzó a tomar forma frente a mí. Transferencias regulares de grandes sumas de dinero a una cuenta en el extranjero. Un nombre aparecía repetidamente en las transacciones: Martín Pérez. Al principio el nombre no significaba nada para mí, pero luego, algo familiar comenzó a emerger. Lo conocía de algún lugar. Recordé una foto antigua que encontré en la casa cuando era niña, mientras observaba las pocas pertenencias que tenía de mi madre. Era un rostro joven, atractivo, y ahora, más viejo, estaba directamente vinculado a esa serie de transferencias.
Martín Pérez era, en realidad, el amante secreto de mi madre. Durante años, ella desvió dinero de mi padre, aprovechándose de su confianza y acceso a las cuentas de la familia para enriquecer a otra persona. Martín parecía ser el destinatario de todas sus traiciones financieras, mientras mi padre, sin sospechar nada, dedicaba su vida al trabajo y a una familia falsa. Respiré hondo. Ese descubrimiento era un punto de inflexión. Si lograba pruebas de que mi madre usaba el dinero de la familia para mantener a un amante a costa de mi padre, podría empezar a desenmascararla, pero debía ser cautelosa. Este era el tipo de secreto que, si se revelaba de forma incorrecta, podría ser fácilmente ignorado o desmentido. Necesitaba un enfoque más astuto. Al día siguiente, me acerqué a mi hermano fingiendo querer una reconciliación. Solo quería conocer más sobre nuestro padre, dije, intentando no mostrar la tensión interna que me consumía. Su mirada de desdén aún estaba allí, pero pude notar un poco de duda. Quizá él quería, por vanidad, seguir siendo el único heredero, pero tal vez tampoco sabía todo lo que nuestra madre le estaba ocultando. ¿Qué es exactamente lo que quieres saber?, preguntó con cierta impaciencia. Me gustaría entender quién era, saber más sobre su vida financiera. Pensé que quizás podríamos hablar de eso, así podré seguir en paz. Al fin y al cabo, somos hermanos, dije, forzando una sonrisa que parecía suficiente para tranquilizarlo. Al despedirme de él, sentí que mi acercamiento había surtido efecto. Era solo cuestión de tiempo para que bajara la guardia. Esa misma noche, recibí una llamada de un número desconocido. La voz al otro lado susurró algo que congeló mi sangre. Sé lo que encontraste en los documentos y estoy dispuesta a ayudarte. Esa llamada misteriosa cambió todo. Contesté sin saber qué esperar, pero la voz ronca y decidida del otro lado reveló una verdad que parecía improbable. Mi tía, hermana de mi madre, estaba dispuesta a unirse a mí para desenmascararla. Soy Rosa, dijo sin rodeos. Tu tía, hermana de tu madre. Trabajé como contadora en la empresa de tu padre durante años y fui despedida por enfrentar el desvío de dinero que tu madre estaba haciendo. Nunca fui cómplice de ella. Muy al contrario. Mi mente daba vueltas. Nunca había oído hablar de Rosa, ni sabía que mi madre tenía una hermana. Pero si estaba diciendo la verdad, entonces por fin alguien estaba de mi lado. ¿Y por qué nunca me buscaste antes?, pregunté, aún dudosa. Porque, al igual que tú, fui excluida de la familia. Tu madre siempre tenía una forma de deshacerse de cualquiera que amenazara su esquema. Cuando la confronté sobre el dinero que desviaba para su amante, Martín, fui despedida sin explicaciones y apartada de su vida. Y solo recientemente supe de ti. Porque, como ya debes imaginar, tu madre es experta en guardar secretos. Respiré hondo, tratando de asimilar todo lo que decía. La rabia crecía dentro de mí, pero ahora también había una chispa de esperanza. Rosa mencionó algo aún más poderoso que las pruebas del desvío de dinero. También tengo papeles que prueban que eres hija de ella, continuó Rosa con una voz firme, pero llena de empatía. Llena. En el fondo, Paula nunca pudo borrar completamente su pasado. Guardé documentos que, por razones obvias, tu madre nunca destruyó. Son copias de tu acta de nacimiento y algunas cartas entre ella y tu padre, donde él expresaba sus dudas sobre el comportamiento de ella, solo que nunca supo de tu existencia. Esas palabras encendieron en mí un propósito renovado. Tenía en mis manos un posible vínculo con mi familia de sangre y una testigo directa de los oscuros secretos de mi madre. Nos encontramos en la cafetería de una calle discreta de la ciudad. Cuando la vi, reconocí rasgos de mi madre en su rostro, pero también algo de mí. Me abrazó con cariño y, por un breve momento, sentí lo que era tener un pedazo de familia a mi lado. Tenemos que ser cautelosas, pero calculadoras, dijo, sacando un sobre grueso de su bolso. Aquí están las copias de los documentos del desvío. Y aquí también está la prueba de que eres su hija. Esto es todo lo que he podido guardar a lo largo de estos años. Los papeles eran innegables. Ahí, en tinta negra y sellos oficiales, estaba la prueba de que mi madre no solo había cometido un crimen financiero, sino también había ocultado mi existencia. ¿Y ahora qué vamos a hacer con esto?, pregunté, con la voz temblorosa entre el odio y la ansiedad. Me lanzó una mirada decidida y respondió, vamos a hacerla pagar. No solo por dinero, sino por la verdad. Vamos a sacar todo esto a la luz de la forma más pública posible. Esa noche, recibí un correo anónimo. Su contenido era perturbador. Una foto mía tomada mientras Rosa y yo conversábamos. Debajo de la imagen, un mensaje. Cuidado con en quién confías. Sé lo que estás planeando. Esa foto cambió todo. Alguien nos estaba observando. Sabía lo que estábamos haciendo, o al menos lo sospechaba. Mis instintos me decían que era mi madre, siempre tan desconfiada, pero un miedo aún mayor surgió. ¿Y
si era Martín, su amante, tratando de proteger el esquema. De cualquier forma, alguien estaba decidido a detenernos. Llamé a Rosa de inmediato. Recibí una foto nuestra. Alguien nos está vigilando. Saben, al otro lado de la línea, mi tía se quedó en silencio por unos segundos, y entonces escuché un suspiro profundo. Temía que algo así pudiera suceder. Paula siempre ha sido meticulosa. Siempre tuvo personas a su alrededor para hacer su trabajo sucio. No sería una sorpresa si tuviera a alguien vigilándonos de cerca. Tenemos que cambiar de estrategia, dije. Quizás sea mejor recopilar más información sin levantar sospechas. Si alguien nos está observando, necesitamos confundirlos. Esa noche decidí que el próximo paso sería mantener un perfil discreto. Comencé a actuar normalmente y volví a fingir interés solo en mi deseo de reconciliación familiar, pero en el fondo seguí observando. Y para mantener a mi hermano cerca, organicé un almuerzo en el que pretendía explorar qué sabía sobre el lado financiero de nuestra madre. Durante el encuentro parecía incómodo, como si tuviera algo que decir, pero dudara. Aproveché el momento y lancé una sutil provocación. ¿Alguna vez has pensado en lo protectora que nuestra madre siempre ha sido con los temas de dinero? ¿Sabes? La forma en que siempre se encarga de todo sola. Pregunté, intentando sonar casual. Él me miró con un ligero fruncir de ceño. Siempre ha sido controladora con esas cosas. A veces incluso creo que esconde algo, pero nunca logré descubrir nada. Y honestamente, ni me interesa. Sé que todo está seguro en sus manos. A partir de ahí, supe que mi hermano tenía poca idea de los secretos de ella. Al final, era solo una pieza en el juego que mi madre controlaba. Esa noche, mientras reflexionaba sobre los próximos pasos, recibí un nuevo mensaje. Era el mismo remitente anónimo, con una frase aún más directa esta vez. La verdad no cambiará nada. Vuelve de donde viniste. Ahora estaba claro. Alguien estaba tratando de intimidarme. Pero esa amenaza solo me dio más fuerza. Al lado de Rosa, decidí que atacaríamos en dos frentes. Ella investigaría antiguos contactos y registros de la empresa de mi padre, mientras yo intentaría obtener más información desde dentro de la casa. Cuando entré a la casa más tarde, noté que la oficina de mi padre estaba cerrada con llave. Curiosa, busqué las llaves, hasta que escuché pasos acercándose. Me escondí rápidamente detrás de una estantería. Mi madre entró a la oficina y con una mirada fría y calculadora se encerró allí. Mientras espiaba por la pequeña rendija de la puerta, observé a mi madre sentada en el escritorio, con los ojos fijos en una pila de documentos. Con cada hoja que manejaba, un brillo de satisfacción casi cruel iluminaba su rostro. Esa mujer, a la que había llamado madre, era una completa desconocida. Y ahora, más que nunca, estaba claro. Su corazón era tan frío como esa oficina oscura. Esperé a que saliera. Cuando finalmente el sonido de sus pasos se desvaneció por el pasillo, entré en la oficina. Miré alrededor, calculando qué podría haber escapado de sus ojos. La mesa estaba vacía, excepto por una pequeña caja fuerte empotrada en una de las estanterías que nunca antes había notado. La caja fuerte parecía tener una contraseña de 4 dígitos. Recordando que a mi madre le encantaban las fechas importantes, probé con su fecha de nacimiento y, para mi sorpresa, la caja se abrió con un clic. Dentro, había una colección de documentos que confirmaban cada uno de los desvíos, incluidas transferencias a cuentas extranjeras a nombre de Martín Pérez como destinatario. Pero había más. Hojas y más hojas describiendo transacciones turbias, aparentemente para lavar el dinero. Ahí estaba la prueba absoluta de que mi madre no solo desviaba dinero, sino que formaba parte de un esquema mucho mayor y más peligroso. Fui sacando fotos de todo con mi celular, el corazón latiendo fuerte, pero sentía que estaba demasiado cerca de mi objetivo como para detenerme. Estaba casi terminando cuando noté algo peculiar, un conjunto de cartas antiguas. Eran mensajes de mi padre para mi madre, en los cuales mencionaba su amor por mí, incluso sin saber que yo existía. En una de ellas hablaba de su deseo de tener una familia completa y de sentir que algo se le escapaba. Sentí un dolor profundo al leer esas palabras. Mi padre quería conocerme, estaba dispuesto a ello, pero mi madre había hecho lo imposible por impedirlo. Esas cartas eran una evidencia clara de que, si él hubiera sabido, mi historia habría sido otra. Sentí las lágrimas arder en mis ojos, pero sabía que ahora era el momento de mantener el enfoque. Había mucho más en juego. Salí de la oficina con los documentos que necesitaría para desenmascararla, y con la mente ocupada por un plan. Más tarde, Rosa y yo nos encontramos en un café lejos de la ciudad, donde le mostré las pruebas. Se quedó en shock, pero se mantuvo firme en su propósito. Necesitamos a alguien para exponer todo esto públicamente, y con suerte, tenemos un aliado. Antes de que pudiera preguntar quién,
Rosa susurró el nombre. El abogado de tu padre, el único que siempre sospechó de tu madre. Después de reunir todas las pruebas, Rosa y yo nos preparamos para lo que sería nuestro mayor movimiento. Ya tenía lo necesario para probar mi herencia y al mismo tiempo exponer a mi madre por los crímenes que había cometido. Pero sabíamos que solo confrontarla no sería suficiente. Necesitábamos asegurarnos de que no tendría a dónde escapar. Para eso, Rosa me presentó al doctor Augusto, el abogado que había trabajado con mi padre durante años y que, según ella, siempre había desconfiado de las actividades de mi madre. Acordamos una reunión en su oficina en el centro de la ciudad, en una sala discreta donde podríamos planificar cada paso sin ser notados. Al verme, el doctor Augusto hizo una pausa, sus ojos serios, y luego asintió como si reconociera el rostro de mi padre en mí. Entonces, realmente eres su hija, dijo, estudiando los documentos que Rosa y yo habíamos reunido. Le entregué todas las pruebas que habíamos recopilado, documentos bancarios, transferencias y las cartas que mi padre había escrito, revelando su deseo de tener una familia completa. El doctor Augusto hojeó las páginas y al terminar me miró con una expresión de aprobación mezclada con tristeza. Esto aquí no solo es suficiente para probar que eres la heredera legítima, sino que también es un caso sólido de fraude y lavado de dinero. Tu madre violó no solo la confianza de tu padre, sino la ley de maneras que ni siquiera imagina. Se detuvo, reflexionando, y continuó. Pero necesitamos hacer esto de forma quirúrgica. Si ella se da cuenta de lo que planeamos, podría intentar huir con el dinero restante. Después de varias horas, armamos una estrategia para actuar. Decidimos que la mejor manera de desenmascararla sería en una reunión pública, frente a personas importantes vinculadas a la empresa de mi padre. El doctor Augusto enviaría invitaciones disfrazadas de un homenaje en memoria de mi padre, atrayendo a todos los involucrados, incluida mi madre y Martín Pérez. No habría forma de escapar. Cuando regresé a casa, respiré hondo. Sabía que estaba arriesgándolo todo, pero el deseo de justicia era más fuerte. Por primera vez, no sentía solo rabia, sentía una sensación de propósito. Estaba a un paso de reivindicar mi identidad y, al mismo tiempo, de revelar el verdadero rostro de la mujer que me abandonó. La noche anterior a la reunión, recibí una llamada urgente de Rosa. Creo que Paula ha descubierto algo, dijo ella, con la voz cargada de preocupación. Ya está sospechando y puede estar planeando salir del país con el dinero. Tenemos que actuar rápido. Ese era el momento que había esperado por tanto tiempo. Mientras el doctor Augusto presentaba las pruebas de los crímenes de mi madre ante todos en la sala, sentí que la justicia finalmente estaba cerca. Expuso cada detalle: el desvío de dinero, las transferencias al extranjero, las mentiras y manipulaciones que se habían acumulado durante años. Los ejecutivos, hasta entonces aliados de mi madre, estaban horrorizados. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, mi madre intentó, en un último acto de desesperación, convencer a los presentes de que todo era una mentira. «Esa chica es una impostora», gritaba, intentando intimidar a los demás con la misma mirada fría que un día me alejó. Pero esta vez, su encanto y su influencia ya no tenían el mismo poder. La verdad estaba desnuda y cruda para que todos la vieran. El doctor Augusto hizo una breve pausa y anunció que las autoridades estaban en camino. Finalmente, podía respirar aliviada. Pero, mientras todos discutían y murmuraban sobre la exposición tan impactante, me di cuenta de que mi madre ya no estaba en la sala. En un abrir y cerrar de ojos, había desaparecido. Martín Pérez, su amante, también estaba ausente. Un escalofrío recorrió mi espalda. Corrí por los pasillos, con la esperanza de encontrar alguna pista, pero parecía que ella se había preparado para huir, anticipando que este día podría llegar. Regresé a la sala en pánico, aún sin poder creer lo que acababa de suceder. El doctor Augusto, percibiendo mi inquietud, intentó calmarme, pero sabíamos que ella había escapado, y ahora las consecuencias serían impredecibles. Al volver a casa esa noche, intentando digerir lo que había pasado, encontré un sobre debajo de la puerta. Reconocí de inmediato la letra de mi madre y sentí el corazón latir con fuerza, una mezcla de miedo y rabia. Abrí la carta y las palabras me golpearon como un puñetazo. Puedes haber pensado que lograste derrotarme, pero subestimaste de lo que soy capaz. He escapado a un lugar donde nunca me encontrarán, pero esto no es un adiós. Regresaré, y cuando lo haga, acabaré contigo de una vez por todas. Nunca debiste haberte metido en lo que no era tuyo. La amenaza era clara. Mi madre, una mujer implacable, ahora estaba libre en algún lugar, planeando su venganza. Sentí un nudo en la garganta, pero al mismo tiempo,
Una determinación aún mayor crecía dentro de mí. Sabía que este juego aún no había terminado y que debía estar preparada para lo que viniera.